es tiempo, oh, dígalo conmigo, aún es tiempo de restauración, de restauración. Aún es tiempo, vamos, dígalo, aún es tiempo de restauración, de restauración. El cielo pasará, la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra todo pasará, permanecerá. Se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra, sí Señor, permanecerá. Vamos todos, aún es tiempo, dígalo fuerte, aún es tiempo de restauración, de restauración. Oh, yeah, aún es tiempo, oh, aún es tiempo. Esas células. Así que la obra del Señor sigue avanzando, la obra del Señor siempre es respaldada por el Señor. Hay obras que están entrando en un periodo de desarrollo, como hay otras que ya pasaron ese periodo y se encuentran en el periodo del crecimiento. Lo cierto es que, hermanos, todos debemos de orar siempre por nuestros hermanos en las diferentes filiales. Recordemos siempre, hermanos, en nuestras oraciones, orar por cada filial acá en Italia, orar también, y yo lo decía hace algunos días, platicando con una hermana muy seriamente sobre algunos temas siempre de la obra, y yo le decía a esta hermana que la iglesia, y ella me lo decía también, siempre debe de recordar en sus oraciones la vida del pastor general. Y esto lo digo, hace poco veía o leía más bien algunas notas y pensaba en eso. En realidad cada vez son pocos aquellos hombres que siguen pregonando la verdad, estableciendo la verdad sin temor, pero creo que esa valentía también tiene que ser respaldada por la oración de todos aquellos que se ven bendecidos a través de este ministerio. Así que le recuerdo, hermano, que en sus oraciones siempre haga mención de la vida del pastor general, para que el Señor le guarde, para que el Señor le proteja, porque sin lugar a dudas, creo que si algo el enemigo quisiera es destruir hombres así, pero por eso la iglesia tiene que orar siempre por sus pastores. Amén, hermanos. Bien, esta tarde vamos a leer la palabra del Señor. Hago siempre la salvedad, como usted ya lo sabe, los domingos, cuando tenemos la celebración de la Cena del Señor, normalmente nos pasamos algunos minutos de la hora establecida, por eso les ruego las disculpas del caso. Pero quisiéramos siempre en algunos minutos considerar las verdades de la palabra. Génesis capítulo número 3. Y de este capítulo 3 quiero dar lectura al versículo 20. Nos dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 3 y versículo 20. El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Amén. Solamente, hermanos, esos dos versículos vamos a leer. Por favor, tomen sus asientos. Estas últimas semanas
Han sido semanas que nos permiten relacionarnos con estos temas y estos capítulos, tanto el capítulo 1, 2 y 3 de este libro de Génesis, ya que a nivel celular se han estado considerando algunos aspectos de estos pasajes, y eso debido a que, como ustedes saben, se ha estado tocando los aspectos del matrimonio, y qué mejor forma de iniciar que revisando la primer pareja que Dios creó. Sin embargo, hermanos, como digo, hoy en nuestro contexto es diferente, porque después de celebrar este momento tan especial que ustedes han podido disfrutar de la cena del Señor, es también un momento propicio para poder considerar cómo la salvación que nosotros hoy disfrutamos nada tiene que ver con nuestras obras, sino que todo lo tiene que ver con la gracia, la misericordia y el perdón que el Señor nos ha proporcionado. Cuando uno lee, hermanos, este capítulo 3, es bastante fuerte, diría yo, ir dando lectura y ver las palabras que Dios le va entregando al hombre. Recuerde que Adán y Eva han desobedecido, que ellos han llevado a cabo una transgresión de la orden que Dios les ha dado, porque tal vez usted ha escuchado a nivel evangélico, a nivel bíblico, que utilizamos la palabra transgresión, y entonces uno dice, ¿qué es una transgresión? Y transgredir es traspasar una orden que se ha dado. En otras palabras, es desobedecer. Cuando usted escucha la palabra transgredir, usted tiene que relacionarlo inmediatamente con una desobediencia. Pero para cometer una desobediencia debe de haber existido una orden que fue emitida. De lo contrario, no se estaría transgrediendo algo si no se ha establecido aquel límite. Y eso fue lo que Dios había hecho también con el hombre y la mujer. Él les había puesto un límite. Pero ellos, y usted y yo lo conocemos perfectamente, ellos transgreden ese límite que el Señor les había puesto, de tal forma que ellos hacen de acuerdo a su parecer, de acuerdo a lo que ellos llegaron a considerar que les traería beneficio. Sin embargo, el desencanto de ellos es el desencanto de todo aquel que desobedece a Dios, que en el momento desobedecer, transgredir, puede causar un placer temporal, puede causar una alegría temporal, pero la cual se va evaporando cuando llegan las consecuencias de la desobediencia. Y eso fue lo que le ocurrió precisamente a Adán y Eva, porque si usted lee desde el versículo número 13 en adelante de este capítulo, uno comienza a ver ese diálogo que Dios entabla con Adán, y ellos comienzan en primer lugar a tratar de despojarse de la culpabilidad que tenían, de la responsabilidad, y trasladarla a alguien más. Por eso es que cuando el Señor le dice a Adán, ¿qué hiciste?, Adán no responde lo que había hecho. Adán no dice, te desobedecí, sino que inmediatamente lo que Adán hace es responsabilizar a la mujer y decirle a Dios, la mujer que me diste por compañera, ella fue quien me dijo que lo hiciera. Y cuando el Señor le pregunta a la mujer, ¿qué fue lo que hiciste?, ella tampoco responde diciendo, te desobedecí, y no solamente te desobedecí, sino que también hice que mi marido te desobedeciera, sino que ella dice, es que la serpiente fue la que me dijo, lo cual a nosotros nos demuestra inmediatamente que esa es la naturaleza caída del ser humano, la incapacidad de reconocer nuestras faltas y de buscar nosotros siempre cómo por lo menos maquillar o cubrir nuestra desgracia.
Los seres humanos se dieron cuenta, en este caso Adán y Eva, se dan cuenta, dice la Escritura, como consecuencia de que ahora ellos están desnudos. ¿Y qué fue lo primero que ellos hicieron? Ellos buscaron una alternativa a su desnudez. Y por eso dice la Escritura que entretejieron hojas para poder cubrirse. Es decir, ellos buscaron maneras humanas para poder cubrir su vergüenza, su pecado ante Dios. Y de esa forma a nosotros nos queda tan claro y podemos ver allí de manera muy clara cómo el ser humano sigue actuando hasta la fecha. El ser humano nunca quiere responsabilizarse de su pecado, sino que el ser humano siempre busca responsabilizar a otros por su pecado. El ser humano nunca quiere confesar ante Dios que ha fallado y que ha desobedecido, sino que siempre busca responsabilizar a otros de su caída. Y aparte de eso, el ser humano también busca maneras de cubrir su vergüenza delante del Señor. Todo eso fue lo que llevó a Adán y a Eva a escuchar la sentencia que Dios le daría. Y por eso en los versículos siguientes, en el versículo número 15, 16, 17, 18, 19, usted lo que encontrará es la sentencia que Dios le pone a él. Le dice claramente a Adán: bueno, Adán, como tú has desobedecido, vas a tener que trabajar, ganar el pan. La tierra va a ser rebelde, le dijo el Señor. La tierra no se va a dejar trabajar y tú la vas a trabajar. Y eso te va a llevar al sufrimiento hasta el día en que te mueras. No es que el trabajo fuera, como algunos dicen por ahí, un castigo. El castigo en realidad estaba en la tierra en donde Adán iba a tener que trabajar, porque Adán había maldecido la tierra. Y por eso es que el Señor le dice: esa tierra te va a dar espinos, te va a dar abrojos, va a haber hierba mala, esa tierra será difícil que la trabajes. Pero todo eso es la consecuencia de tu desobediencia. Entonces, cuando uno lee eso, hermanos, uno se da cuenta que allí lo que está diciendo Dios es solamente juicio. Uno puede entender que las palabras de Dios son duras, que el juicio que Dios está trayendo es un juicio que será difícil de soportar. A la mujer le dice el Señor también de que por su desobediencia ella iba a tener que dar a luz con dolor. Le dice: tendrás que dar a tus hijos, voy a multiplicar tu dolor a la hora del parto. Y le dice el Señor: va a ser difícil, tu marido se va a enseñorear de ti. Entonces, cuando uno lee eso, uno, hermanos, uno se queda atónito. Y uno lo que puede ver es la dureza de cada palabra que Dios le está diciendo. Uno puede ver las duras consecuencias que el pecado trae. Uno puede ver lo duro que será enfrentar lo que Dios ha decidido para ellos. Eso es lo que normalmente nosotros vemos. Pero Adán vio algo más en medio de todo lo que Dios le estaba diciendo. Adán está escuchando aquel juicio. Adán está prestando atención a cada palabra que el Señor le está diciendo. Y yo no sé cómo se hubiera sentido usted en el lugar de Adán, que le digan: has maldecido la tierra, y por el pecado que has cometido, la tierra se va a endurecer y te va a costar hacerla fructificar, va a ser duro para ti. ¿Usted en qué hubiera estado pensando al oír esas palabras? Pero Adán, cuando él está oyendo las palabras del Señor, Adán, él da un acto de fe. Y eso quizás es lo que menos nosotros hubiéramos pensado. Pero Adán da un paso de fe. Adán ha prestado atención a las palabras que el Señor está diciendo. Y dentro de esas palabras que a usted y a mí nos parecen de juicio, Adán prestó atención a lo que el Señor le dice a su mujer en el versículo 15. Le dice: voy a poner enemistad entre tú y la mujer, le decía a la serpiente, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente, le dice, es decir, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza, le dijo a la serpiente. Y le dice: pero tú
le morderás el talón. Obviamente de lo que el Señor estaba hablando, de lo que Dios está hablando, era de cómo el Señor Jesucristo iba a vencer a Satanás para siempre. Y por supuesto Satanás también iba a herir al Hijo de Dios, pero es por eso una herida nada más, porque el Señor vive y reina por siempre, porque Él se levantó de la muerte. Pero el Señor iba a aplastarle la cabeza al diablo, y eso es lo que el Señor ha hecho. Por eso es que la Escritura nos dice que el enemigo está bajo la autoridad de Dios y que nosotros estamos bajo la autoridad del Señor. Y por eso es que el Señor siempre guardará nuestras vidas en todo momento. Entonces, pero vea, Adán está prestando atención. No sé cuántos están prestando atención esta tarde, porque Adán sí estaba prestando atención. Adán no era de los que llegaba a rascarse la espalda al culto, sino que Adán está prestando atención a lo que Dios le dice. Y Dios le está dando duro en cada palabra. Te va a tocar esto, te va a tocar lo otro, y te va a pasar esto. Pero Adán está prestando atención, y dentro de cada palabra de Dios, él lo que está viendo es que hay misericordia de Dios para él. Porque aunque él ha desobedecido, aunque él y su mujer han pecado, la misericordia del Señor es eterna y es para siempre. Y el Señor se acordaría en su amor por ellos. Entonces el Señor le está dando una esperanza a Adán en aquel momento. Y Adán lo está ahora interpretando. Adán dice, bueno, pero si el Señor en medio de todo lo que me está diciendo, Él dice que va a haber un hijo de mi mujer y que mi hijo le va a aplastar la cabeza a la serpiente aunque ella la va a herir. Eso quiere decir de que aunque el Señor me ha dicho que nos vamos a morir, todavía no nos vamos a morir. Falta para que nos muramos, vamos a tener hijos. Él comienza a darse cuenta que aunque habían muerto espiritualmente y aunque el Señor le había dicho que físicamente también morirían, no sería inmediato. Dios les mostraría todavía su misericordia. Por eso es que nosotros no podemos anunciar otra cosa desde los púlpitos que no sea la misericordia del Señor para los hombres. Porque por muy malo que sea un ser humano, por muy perdido que esté un hombre o una mujer, en el Señor siempre hay esperanza para todos los hombres. Siempre habrá esperanza para todo ser humano. Por eso es que nosotros como iglesia del Señor no podemos condenar a nadie, sino que lo que nos corresponde es anunciar que aquel que desobedece a Dios, por supuesto, enfrentará sus consecuencias. Aquel que peca enfrentará el fruto de su pecado, pero que si se arrepiente, el Señor le perdonará y el Señor le dará vida eterna en Cristo Jesús. Entonces viene Adán y él logra identificar eso. Y cuando en el versículo siguiente, en el versículo 16, dice: a la mujer le dijo, no le está diciendo a Adán, se lo está diciendo a la mujer de Adán: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz. Oiga, ¿cómo le dijo? Tus hijos. Tus hijos. Cuando el Señor le está diciendo a Eva, tus hijos, ¿cuántos hijos son entonces? Quiere decir que son muchos. Y Adán está prestando atención a eso. Y dice, pero ¿cómo es que nos vamos a morir? Y ahora Dios está diciendo que vamos a tener muchos hijos. Es cierto, Eva va a gritar de dolor cuando los esté dando a luz. Y eso lo saben las hermanas que están acá, que han dado a luz. Pero Adán, él dice, bueno, sí hay una consecuencia, pero él está diciendo que vamos a tener muchos hijos. Entonces Adán comienza a hacer uso de la fe. A veces uno solo habla de la fe de Noé, que le creyó al Señor. Uno habla de la fe, bueno, todo lo que Hebreo nos dice acerca de los que llama los héroes de la fe. Pero lo que Adán está haciendo es creyéndole a Dios lo que Dios está diciendo. Él está aferrándose a la palabra de Dios. Pero es que para aferrarse a la palabra de Dios, en primer lugar hay que prestar atención a la palabra de Dios. ¿Usted está prestando atención esta tarde? Esperemos que así sea.
Esperemos que no vaya a estar pensando en otra cosa. Esperemos que no vaya a estar sintiendo que le vibra el teléfono y usted pensando: ¿quién será? ¿Quién me querrán decir? Y el Señor hablándole en esta tarde, diciéndole: quiero tener misericordia de ti. Yo estoy aquí para perdonarte. Yo te amo. Lo único que debes de tener es fe. Yo estoy aquí para abrazarte. Escucha mi palabra y cree en mi palabra esta tarde. Entonces Dios le está hablando ahí a Adán y Adán está oyendo. Adán está prestando atención y entonces él llega a conclusiones de fe. Lo que Adán está teniendo ahora es conclusiones de fe. Él está haciendo conclusiones de lo que Dios le está diciendo. Dios le está hablando y él dice: eso quiere decir entonces tal cosa. Dios sigue hablando y dice: va a ser duro eso, pero eso quiere decir que el Señor hará también tal cosa. Entonces esa fe es la que Dios va a recompensar en Adán. Yo no sé, hay hermanos que a veces hacen esa pregunta y dicen: hermano, mire, y Adán y Eva fueron salvos. No sé cuántos aquí tienen esa pregunta también, porque hay hermanos que preguntan: hermano, ¿y eran salvos o no eran salvos? ¿Qué dice la Biblia para ser salvo? Creer, dice la Escritura. Ellos se habían hecho la Biblia así lo traduce, ¿no? Que era como un delantal, pero era como una ropa la que ellos se habían fabricado para cubrirse con aquellas hojas. Así como el ser humano hoy sigue queriendo cubrirse con las buenas obras. Los hombres hacen sus propias hojas para cubrirse y no verse tan malos, y no verse tan perversos, y no verse tan pecadores. Pero eso de nada sirve, porque la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe. Es por fe. Es por fe que el Señor da salvación. Es solo por medio de la fe. Y Adán está teniendo fe ahora en lo que Dios le está diciendo. Él ahora está creyendo en lo que el Señor dice. Y usted me preguntará: hermano, ¿y usted cómo está tan seguro de que Adán estaba creyendo? Bueno, por lo que acabamos de leer en el versículo 20. Porque dice ahí: el hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Recuerde que Eva no tenía nombre. Eso lo hemos estado estudiando estos fines de semana, que Eva no tenía nombre. Dijimos que cuando Adán la ve, él dice: será mujer, dijo él, porque fue sacada del varón. Pero él no le ha puesto nombre. Ahora es el momento en el que él le va a asignar nombre a su mujer. Y el nombre que él está poniendo es vida, porque eso es lo que significa Eva. Claro, Eva ya es una castellanización. En el hebreo, para que usted tenga una idea, es escrito, para que más o menos usted sepa, es como Java, con una H, Java, aunque suena de otra manera, muy diferente. Jiagua, algo así. Yo no puedo hablar hebreo. Usted investiguelo, ¿no? Pero es algo así, suena algo así. Y el sonido que se emite, dice que es muy parecido a decir vida en hebreo. Entonces eso es lo que ahora Adán está diciendo claramente: ella le va a dar vida. Y él está creyendo en lo que va a pasar. ¿Y pasó o no pasó? ¿Se levantó el Hijo de Dios, sí o no? Se levantó. Entonces él está creyendo. Él ha creído ahora en lo que Dios le ha dicho. Ahora, ¿cómo Dios le va a demostrar a Adán que él sabe que Adán está teniendo fe? Se lo acabo de decir hace un momento. ¿Cómo andaba cubierto Adán y Eva? Ellos andaban desnudos, pero ¿cómo se cubrieron? Con hojas. El Señor le dice: mira, Adán, quítate esas hojas. No seas ridículo, de nada te tapan, porque el pecado sigue estando en ti. Entonces viene en el versículo 21, Dios el Señor, y oiga lo que dice: hizo. ¿Quién había hecho la primera ropa? Adán, y no servía de nada. Ahora es Dios quien va a hacer la ropa que le va a dar a Adán. Es Dios. Por eso dice: y Dios hizo. Él iba a hacer.
no lo iban a hacer ellos. Entonces dice que el Señor le dio pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Él los vistió. Sí, pero ¿y de dónde salieron las pieles? Ahí viene la otra parte, ¿no? Uno es así, uno dice,